noches, bienvenidos a una nueva edición de San Nicolás Debate, el programa de la Federación de Comercio e Industria en su temporada número 29, programa 38, con toda la información, el análisis y los protagonistas, porque finalmente los argentinos elegimos el pasado domingo y finalmente se dio el balotaje, se impuso Javier Milei sobre Sergio Massa, con una gran diferencia sobre este último. Finalmente vamos a conocer el escrutinio definitivo, pero bueno, se habla de 12 puntos aproximadamente, y todo lo que viene, el análisis, todo lo que dejó la elección esta noche lo vamos a estar analizando en el primer bloque de San Nicolás Debate con un periodista, como es el caso de Carlos Franchi, las derivaciones de la elección y todo lo que viene para adelante en términos de gobernabilidad, de expectativa. Hay una transición hacia el 10 de diciembre a la Asunción y todo lo que de alguna manera demarque este camino. Luego, en el segundo bloque, nos vamos a meter de lleno en la economía, porque la economía no da respiros, porque todos los días, de alguna manera, queremos tomar la sintonía de lo que nos está pasando en términos de precio, en términos de dólar, en términos de lo que tiene que ver con esta transición económica en la cual la sigue timoneando Sergio Massa al frente del ministro de Economía. Y con esto vamos a preguntarle a un especialista como es el economista Aldo Abraham las claves de la economía que viene. Luego, en el tercer bloque, en el institucional, continúa la política en una noche marcada por esto, porque va a estar el dirigente de La Libertad Avanza, me refiero a Marcelo Bottazzi, quien fue candidato a intendente en la última elección, y por supuesto vamos a hablar con él de todo lo que deja el triunfo de Milei, pero sobre todo cómo sigue la cuestión, los dirigentes locales que están representando este espacio. Se habla de 2 concejales que entraron en el Consejo Deliberante, y finalmente las claves de la economía y de la política del orden local. Por mi parte, nada más, nos vamos muy rápido a la primera tanda con nuestros auspiciantes. Cuando regresamos, estamos con el primer invitado. En Banca Empresas Macro queremos que tus agronegocios logren su mejor producción. Convenios para compras de insumos, financiación, descuentos de cheques, atención personalizada. Además, podés pagar con granos con las mejores condiciones. Macro, cerca, siempre. Tu familia, tu trabajo, tus proyectos, tu hogar es importante para vos, también lo es para nosotros. IAM Seguros, www.institutoasegurador.com.ar. Probser Grandes Movimientos. Movimentación Outsourcing In Company. Alquiler de máquinas con y sin chofer. Capacitaciones. Probser, servicio, versatilidad y vanguardia. Parque Industrial Comirsa. www.probser.com. Electromallas, Sociedad Anónima. Porque estamos desde los cimientos, acompañamos tu crecimiento. Electromallas, Sociedad Anónima, Álvarez 28, teléfono 443-5029. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Grupo Asegurador La Segunda. La Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! En AES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Bueno, como lo habíamos anunciado, damos comienzo al primer bloque de San Nicolás Debate. Arrancamos de lleno con la política porque, bueno, hubo elecciones el pasado domingo, ya hay un nuevo presidente, el presidente electo Javier Milei, y para hablar de todo esto está con nosotros el periodista Carlos Franchi. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido a San Nicolás Debate. Bueno, muchas gracias, Baltasar, por la invitación, por supuesto siempre es un gusto, y bueno, sobre todo con cambios políticos muy fuertes, muy hacendados. Muy hacendados, Carlos, en un año que indudablemente ha sido para los argentinos en materia política de mucha gimnasia, ¿no? Porque hubo balotaje, finalmente el domingo, y bueno, se impuso Javier Milei,
por una diferencia importante sobre Sergio Massa. Digo, ¿se esperaba este resultado? ¿Te sorprendió en tu caso? ¿Cómo lo analizás? Bueno, primero quiero destacar algo que a mí me parece sustancial, sobre todo que estamos cumpliendo 40 años de democracia. Ha quedado claramente demostrado que el sistema argentino, que es mejorable, que es perfectible, de la boleta sábana, que todos nos quejamos por esta cuestión, digamos, ha estado a la altura de las circunstancias. Prácticamente todo lo que fue en la previa, que fue un poco de sobrecarga, ¿no?, respecto de que iba a haber fraude, finalmente quedó completamente desechado. Provincias que eran territorio más que hostil, ¿no es cierto?, para cualquier partido que no fuera el peronista, el justicialista, ha cosechado Javier Milei una victoria que es impresionante en cuanto a las proporciones y a los números. Con lo cual, creo que a 40 años de la democracia, por ahí muchos lo están soslayando hoy en día a esto, o poniendo en un segundo plano. A mí me parece también que vale la pena destacarlo. El promedio entre escrutinio provisorio y escrutinio definitivo, el promedio, esto es información de la Cámara Nacional Electoral, no es de ningún partido, 0,01%. Eso es un dato que los argentinos tenemos que valorar, porque ha costado mucho la vuelta a la democracia, a las instituciones, y que se han terminado esta idea de los feudos, ¿no?, de construir un poder omnímodo, incuestionable, y que nos vamos a mantener. Ha perdido Rodríguez San Luis, digo. Así es. Indudablemente ha sido importante, es destacable este dato, y sobre todo para un gobierno que empieza, le tocó a Javier Milei, podría haberle tocado a Massa, arrancar con una legitimidad de origen que salga de, bueno, una votación limpia, digámoslo así. Totalmente, sí. En ese lugar. Pero bueno, indudablemente los desafíos de Javier Milei son muchísimos, ¿no? Digo, con una estructura en la cual esta alianza con Macri y Bullrich indudablemente ha sido clave, en la fiscalización también. Bueno, por esta hora hay muchos rumores, pero la gobernabilidad está en un signo de interrogación. Bien, tendrá que ser parte del desafío a construir para Javier Milei. Pensemos que hace unos años me invitaste a uno de estos programas, un debate con colegas, y analizábamos el fenómeno libertario que todavía no tenía siquiera Milei sentado en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Y bueno, para algunos era un fenómeno que iba rápidamente a licuarse en el panorama político argentino. Un poco mi postura era, no, miremos que esto viene en serio. Recuerdo. Viene con una plataforma, lo recordás, Baltasar, fue un debate muy interesante también. Muy interesante. Es cierto que no tiene estructura propia, que la estructura que le permitió ganar este balotaje es una estructura prestada, digamos así. Tendrá que también generar una gimnasia de construcción de consensos hacia adentro, administrar tensiones, va a haber ya hay tensiones en la conformación del gabinete. Está claro, porque las coaliciones tienen esta cosa, pero no es un problema en sí mismo la tensión. A mí me parece que cuando uno habla de bicoalicionismo, ¿no?, que es un poco el sistema que viene imperando en los últimos años en la Argentina, después opinamos si es bueno o es malo, pero es bicoalicionismo. Una de las cuestiones es cómo se administra hacia adentro las tensiones en esas coaliciones. Y bueno, ahí también, sumado al de la gobernabilidad, Javier Gerardo Milei va a tener un desafío importante. Bueno, lo que estás diciendo resorte puertas adentro de la parte política del gobierno. Bueno, Guillermo Francos, Pose, el propio Milei, ¿no? ¿Qué pulsearia política tienen como para poder administrar estas tensiones? Que las va a ver, como decís. Incluso los gremios ya algunos están adelantando alguna posición de resistencia. Sí, yo me voy a animar en este programa, como lo hice aquella vez, a hacer, no sé si un vaticinio. Si Javier Milei escucha a Guillermo Francos, al grupo de Guillermo Francos, es el Monzó de esta coalición. Así es. Yo creo que el planteo que hacíamos antes, el interrogante sobre la gobernabilidad, sobre la administración de tensiones, puede serle favorable. Porque Guillermo Francos es un tipo político, de buen diálogo con sectores de la oposición, es una persona que no viene precedida, digamos, de ninguna situación extraña, militó con Cavallo en Acción por la República. Digo, más allá del posicionamiento ideológico, político, es una persona, digamos, respetada en el ambiente político y tiene muñeca para manejar. Ahora, si en cambio Milei se cierra en su mesa chica, en su círculo íntimo,
ahí los problemas pueden venir más temprano que tarde, porque bueno, sabemos, ¿no? Las mesas chicas a veces lo que hacen es, bueno, señor presidente, usted tiene la razón, ¿no? Un poco le pasó a Macri, ¿no? Cuando dejó de escuchar, claro, lo escuchaba más a Marcos Peña que a Emilio Monzó, que en definitiva había sido el que había conseguido la mayoría de las leyes y de los dictámenes, ¿no es cierto?, para poder avanzar. Indudablemente, como decíamos, la alianza con Macri-Bullrich fue estratégica, clave, a pos de los resultados, porque, bueno, en pos de la fiscalización y en pos también de los votos. Prácticamente hablan del 95% del votante Bullrich fue a Milei. Digo, esa coalición que de alguna manera sentís que va a tener que hacer un esfuerzo importante Milei como para que de alguna manera no pensemos que está cogobernando con Macri, ¿cómo se va, digamos, a desperfilar de esa situación? Claro, creo que ese es el mayor de los interrogantes. Ahí fuiste al hueso. Porque no sabemos si va a ser un gobierno, ya en gobierno, ¿no? Eso es 10 de diciembre después de las 10 de la mañana. Si va a ser un gobierno de coalición, porque no fue una coalición electoral claramente, o va a ser un cogobierno. ¿O qué rol va a tener el PRO o una parte de Juntos por el Cambio? Bien. Creo que esa es la tensión que va a tener que administrar de acá a que estén confirmados todos los nombres en cada uno de los ministerios y en cada una de las secretarías de Estado. Estamos hablando prácticamente de 5.000. 5.000 personas para formar gobierno. Para formar gobierno, prácticamente. Veremos los recortes por dónde pasan, si a lo mejor Milei dice, bueno, son 3.000 o 2.000, no lo sabemos a eso, pero siempre se dice ese número en la política que es como un número mágico, y cuando estén, digamos, los nombres puestos allí, veremos si finalmente lo que no quiere Milei, y en eso tiene mucha razón, es lotear su gabinete, que es el gran fracaso, uno de los grandes fracasos que ha tenido la gestión actual, ¿no? Sí, así es. Donde un ministerio se hace prácticamente ingobernable. Carlos, contame un poco, digamos, la figura de Massa, que reconociendo tempranamente la derrota el domingo, incluso se manifestó en el sentido de que se había terminado su carrera política. Digo, en un dirigente las características de Massa, ¿crees realmente que es así? ¿Crees que se va a reciclar? ¿Qué rol le cabe al peronismo? ¿Entra en crisis con esta derrota? ¿No? Bueno, primero te contesto lo de Massa, Sergio Tomás Massa. Tiene 51 años. Sí. Para jubilar, los políticos en Argentina no se jubilan, se lo decimos a la gente. Así es. Para bien o para mal del sistema, sí, es así. Así es. Yo creo que, también haciendo un poco de ejercicio a futurología, puede llegar a tener, no a lo mejor en un primer momento, prima facie, así, con la derrota que siempre es difícil de procesar, ¿no? Para un hombre que conoce el Estado desde las tripas, porque uno puede cuestionarle un montón de cosas a Sergio Tomás Massa, pero es un tipo que sabe cómo funciona la botonera del Estado. Esto es una realidad, es análisis puro y duro. Reconocido hasta por sus detractores. Exactamente, reconocido hasta por quienes no profesan simpatía por él. Así que yo creo que va a venir un replanteo y demás. Y el otro interrogante, y ahí sí creo que la ciencia política tiene mucho para aportar, es qué va a pasar con el peronismo. Si va a entrar después de una derrota en una suerte de convulsión interna, que es lo que suele ocurrir cuando el peronismo pierde. Por ejemplo, cuando perdió con Alfonsín, Luder perdió con Alfonsín, le costó 4 años al peronismo reacomodarse en aquella famosa renovación de Cafiero y Menem, que después terminaron peleados en aquella famosa interna. Sí. O si va a ser como en el 99, cuando en 2 años prácticamente Duhalde con la bandera del peronismo bonaerense, digamos, retomó rápidamente la iniciativa en el poder y terminó con el gobierno, o ayudó a terminar con, no estoy acusando, pero sí diciendo que fue parte, digamos, del final del gobierno de la Rúa. Yo creo que yo buscaría por una salida que vengo escuchando hace un tiempo a un par de politólogos que lo han planteado en ámbitos académicos. Todavía no se ha debatido públicamente. ¿Cuál es la tesis? Una reestructuración del Partido Justicialista de plano. Es decir, cuando hablo de reestructuración hablo de un peronismo no con vocación hegemónica, digamos, una suerte de PRI a la criolla. Claro, un poco más democrático, digamos, más republicano. Más republicano, exactamente. Yo diría más republicano que democrático, con otro tipo de estructura, buscando salir de una crisis por arriba, una crisis de representación, porque la crisis de los partidos políticos es una crisis de representación. Milei
les guste o no les guste, o nos guste o no nos guste, independientemente de nuestra postura, sí, fue el único sujeto político que supo interpretar al sujeto que representaba y por eso llegó a la presidencia. Así es. En el peronismo, salvo casos, digamos, en las provincias, en las regiones, incluso podemos citar en algunos municipios del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia, eso no ocurre. Es decir, sigue esa disociación, ¿no es cierto?, del dirigente político respecto de la demanda que tiene la gente, aún viviendo dentro del mismo ámbito, incluyendo esta cuestión. Así que yo creo que necesariamente, no sé cuánto tiempo le va a demorar, le va a costar al justicialismo, hay que definir un montón de cuestiones, liderazgos, que sabemos que en el peronismo es clave definir liderazgo, definir cuál va a ser el rol de Cristina Kirchner, y en esto me ato a esto de que los políticos en la Argentina no se jubilan, ¿no? ¿Cuál va a ser el rol de la actual vicepresidenta? Porque sabemos que no es una figura menor. ¿Cuál va a ser el rol de Máximo Kirchner en este futuro del justicialismo? Y si se parece más a un ideario como el que tiene el gobernador Axel Kicillof, o si se parece más a un ideario como el que sostiene el peronismo federal o la Liga de Gobernadores Peronistas, estilo Schiaretti, por poner, ¿no es cierto?, un referente de estos tiempos. Creo que son las grandes respuestas. ¿Y cuánto tiempo le va a llevar, no? Y te quiero preguntar, Carlos, este triunfo importante de Milei, digo, haciendo un paralelismo, se me ocurre el 89, cuando asumió Menem, que, digámoslo, había un contexto internacional, caída del muro de Berlín, digamos, había consenso de Washington, digamos, había todo un paralelismo que se trazaba en el mundo muy diferente a lo que estamos viviendo, pero digo, ¿crees que también puede demarcar un cambio de época desde el punto de vista de un mandato cultural que exija algunas reformas más pro mercados como las que de alguna manera está proponiendo Milei? Porque digo, algo va a tener que hacer con su plataforma Milei. Yo, está bien que esto es contrafáctico, y si estuviéramos en una clase de ciencia política, en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, probablemente los profesores nos invitarían a retirarnos. Pero voy a ser un poco contrafáctico en esta cuestión. Yo creo que incluso si ganaba Sergio Massa, algunas reformas que hoy se pueden decir pro mercado iban a tener que ocurrir, terminar con esta cosa enquilosada del Estado, generar otra relación, otro vínculo del ciudadano con el Estado, primero de proximidad, después de provincial y después nacional. Yo creo que eso iba a tener que ocurrir. La profundidad que propone Milei en estos cambios es abismal. En 360. Sí, 180, porque 360 te queda volver al mismo punto. Yo creo que 180. En un punto, por lo menos en la propuesta. Después veremos en la acción qué es lo que puede llevar, ¿no es cierto?, a la práctica. Y creo que es esa relación, sobre todo por las jóvenes generaciones. Baltasar, yo doy clases, hace 22 años que soy docente y estoy todos los días con adolescentes. Nunca tengo 50 años recién cumplidos, nunca me sentí tan en un abismo con respecto a lo que me plantean mis alumnos. Yo confieso que a veces nos cuesta a los docentes, que por ahí tenemos algunos años en el sistema, entendernos. Bueno, esa misma diferencia, esa misma distancia ocurre entre la clase dirigente y el sujeto político al que tienen que representar. Así es. Se nos está yendo el tiempo. Te quiero preguntar, Carlos, interesantísimo el análisis, ¿cómo ves, también haciendo un poco de futurología, pero cómo sentís en función de tu información, de tu experiencia, que puede llegar a darse la relación entre la presidencia de la Nación y el gobierno local? Digamos, claramente la provincia, bueno, ahí no hay muchos puentes, pero ¿cómo será la relación con la Nación, digamos? Yo creo que en principio podrían recorrerse otros caminos bastante diferentes, positivos, con la gestión ya pronta a la asunción de Santiago Pasaglia. Creo que se puede llegar a un entendimiento, porque además Patricia Bullrich, a la cual, bueno, digamos, el oficialismo local tiene una llegada absolutamente directa, puede granjear, ¿no es cierto?, las diferencias que pueden haber llegado a ocurrir en este sentido. Así que yo vislumbro, por la información que uno tiene, que en ese sentido
las cosas van a fluir. Lo otro, la relación con la provincia, que un poco viene, ¿no?, como intermediario, porque recordemos que la coparticipación que recibe San Nicolás depende de la coparticipación, el famoso índice que le toca, y eso viene de la relación con provincia. Y si la relación con provincia, de provincia con nación, no es buena y se le cercenan fondos a la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires va a cortar fondos a los municipios y más a los que estén enrolados dentro, digamos, de la Libertad de Avanza, por decirlo de alguna manera. O por lo menos eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Así que ahí yo creo que a nivel, digamos, pasando el puente de la provincia puede ser bueno. El tema es, tomando la estructuración de la concreción del Estado, ahí puede haber muchos cortocircuitos. Muchos cortocircuitos. Y dicho esto, y la última, ¿ves un perfil diferente de Santiago Passaglia, intendente, de lo que ha sido la gestión de Manuel Passaglia, de Ismael? ¿Los ves por la misma línea? ¿Ves cambios? ¿Cómo ves el futuro gobierno de Santiago? Mirá, la otra vez también me lo habías preguntado respecto de Manuel Passaglia comparado con Ismael, con su padre. Sí, sí. Yo creo que Santiago va a buscar su impronta, su marca de gestión. Las marcas de gestión, bueno, suelen ser muy personales, ¿no? Y me da la sensación de que el vector desarrollo turístico, el vector salud, pueden llegar a ser ejes temáticos importantes. Después van a estar las demandas de la gente, la situación, digamos, en términos económicos, socioeconómicos, pongámosle el rótulo que le querramos poner, en la microrregión, es compleja. Es compleja. Es muy compleja, la desocupación está por encima de los porcentajes, incluso de regiones que en principio no son tan favorecidas como la nuestra, el índice de conflictividad social, las cercanías con Rosario, es decir, hay una serie de factores allí concomitantes que me parece que el próximo intendente va a tener que mirar con detenimiento. Y por ahí también inclusive hasta lo puede tomar Santiago Passaglia como un desafío de gestión, y decir, bueno, perfecto, esto no estaba en la agenda, esto me surgió, lo tomo y me pongo al frente en la lucha. Puede ser perfectamente una parte de esa marca de gestión que hablábamos al principio. Seguramente lo vamos a ver como todo. Te agradezco mucho, Carlos, se nos fue el tiempo, gracias por tu participación. Baltasar, como siempre, un gusto venir a charlar este programa y a compartir pensamientos que nos ayuden a crecer a todos institucionalmente, porque se vienen tiempos de desafíos, tiempos complejos, pero que van a ser muy interesantes, creo. Seguro que sí. Muchas gracias. Lo vio, lo escuchó, pasó por San Nicolás Debate, abriendo el panel político y analizando toda la política nacional y los ribetes locales, el periodista Carlos Franchi. Ahora nos vamos muy rápido a la pausa, nos metemos de lleno en la economía, los desafíos que vienen para el gobierno de Milei, esta transición al 10 de diciembre en la que el ministro de Economía, Sergio Massa, sigue al frente de esa cartera, todo lo que tiene que ver con la inflación, dólar y demás, con Aldo Abraham. Ya volvemos. La Liga de la Energía. Hola, te invitamos a ser parte de la Liga de la Energía. Podés hacerlo viendo nuestros videos educativos y descargando nuestra app para jugar y entrenar. Todos pueden ser miembros de la Liga. Sumate ingresando en ligadelaenergia.com, así somos cada vez más. ¡Te esperamos! Soman San Nicolás, Sociedad Anónima, fabricación y montaje de estructuras y cañerías, construcciones de obra de ingeniería civil, servicios complementarios para el transporte marítimo, www.somansannicolás.com.ar, H2 orgánicos, vegetales hidropónicos, alimentos sanos y ricos en nutrientes para una dieta equilibrada. Visítanos, conoce y adquirí nuestros productos en www.h2orgánicos.com.
Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Bueno, damos comienzo al segundo bloque de San Nicolás Debate. Para hablar de la economía, estamos con un especialista, el economista de Libertad y Progreso, Aldo Abraham. Buenas noches, Aldo. Bienvenido a San Nicolás Debate. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, igualmente, Aldo, queríamos consultarte porque, bueno, indudablemente la noticia del fin de semana fue que tenemos nuevo presidente de los argentinos, ha sido electo Javier Milei, y bueno, hay un montón de ribetes de la política, pero indudablemente la economía es un punto central. Nos interesa hablar con vos y sobre todo esta agenda de transición, digámoslo así, en la que el ministro de Economía Massa iba a pedir licencia, finalmente está en el cargo, pero hay un montón de variables como dólar, inflación, subsidios, precios, que de alguna manera queremos consultarte. ¿Cómo ves estos semanas hasta el 10 de diciembre que asuma Milei? Mira, por suerte creo yo que no se dio estos rumores, no se dio esto de la presunta renuncia del ministro Massa, ¿no? Porque claramente hubiera sido una irresponsabilidad. Es la gestión de aquí hasta el 10 de diciembre, según la Constitución Nacional, la tiene el actual gobierno, del cual el ministro Massa, más allá que haya sido el candidato, es el responsable del Ministerio de Economía. No es un dato menor, ya que justamente ahí es donde la gente vio todos los problemas concentrados, ¿no? O claramente acá un mandato que hay de la gente que votó el domingo es que cambiemos de rumbo económico, pero eso le va a tocar a partir del 10 de diciembre al equipo de Javier Milei. De aquí hasta el 10 de diciembre la gestión la tiene que hacer el ministro Massa con su viceministro, que para mí es el verdadero ejecutor acá, que es Gabriel Rubinstein. Creo que la tienen que hacer lo mejor posible. Es cierto que hasta ahora no puede mostrar mucho éxito que digamos, todos los datos de la actualidad en términos económicos dan peor que cuando asumieron, pero siguen teniendo esa responsabilidad de llevar este barco a como se pueda, y bueno, llegar a maltrecho, pero llegar a que lo tome la próxima tripulación con el capitán Javier Milei a cargo. Y en el camino yo creo que también hay una responsabilidad del futuro capitán, que es irle comentando y diciendo a la gente, a todos, cómo va a ser, y en detalle, cómo va a ser las cosas que prometió como objetivos, ¿no? Porque hasta ahora tenemos, sí, a dónde él quiere ir, ¿no? Que es muy claro, y es lo que votó la gente. Pero la gente necesita detalles. Hemos estado viendo algunos movimientos en los mercados que muestran cierta incertidumbre respecto de cómo se va a hacer. Sí, hemos visto que comparten, ¿sí?, aquellos que tienen capacidad de inversión y de ahorro en la Argentina, que es muy importante porque eso es lo que genera justamente trabajo, producción y bienestar en las sociedades, comparten este objetivo. Ahora, claramente hay muchas dudas en el corto plazo, ¿no? Entre ellas esta que estoy diciendo, cómo se van a hacer las cosas, pero también una realidad, que es que hoy la Argentina está en un proceso hiperinflacionario, ¿sí? A esto nos llevó el actual gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, estamos yendo a una hiperinflación, pero aún no estalló. Y ahí es donde es muy importante tanto lo que haga el gobierno para tratar de que la gente tenga confianza que se llega al 10 de diciembre, ¿no? Y también lo que haga Javier Milei para que la gente tenga confianza de que los problemas que tenemos hoy se van a empezar a resolver, no se va a hacer mágicamente, pero se van a empezar a resolver a partir del 10 de diciembre, y en el camino ese que haya colaboración, no cogobierno porque eso es imposible, ¿sí?, pero sí colaboración, porque
es evidente que los que están hoy en el gobierno necesitan darle acceso a información y a al mismo Estado, a la misma administración, a aquellos que van a entrar para que sepan con qué se van a encontrar, no tengan que empezar a enterarse el día que asumen, porque se necesitan soluciones, ¿no? El día que se asuma se necesitan soluciones ya. Así es. Aldo, te quiero preguntar, sin dejar pasar todo el análisis que estás haciendo, digo, de una economía que tiene tensiones y riesgo de hiperinflación, digamos, los números son de una inflación anual muy alta, mes a mes el impacto en los alimentos y en diferentes rubros. Digo, ¿cuánto contribuye a ese camino o no a la hiperinflación el poder desarmar, que parece que es parte de la agenda urgente también de Milei, la bomba del LELIX? ¿Y cómo se hace? Mira, es muy importante de cómo se hace. Yo te puedo decir cómo lo haría yo, pero acá lo importante en realidad es salirse del cepo. Y parte de justamente de la responsabilidad de que tengamos un banco central absolutamente quebrado es haber haber intentado sostener, como hizo este gobierno, este cepo, los 21 cepos anteriores que se intentaron sostener en la Argentina, de los 22 que tuvimos antes que este, ¿no? Todos terminaron con los bancos centrales absolutamente quebrados, con crisis monetarias y cambiarias gravísimas, 3 de esos en las 3 hiperinflaciones que tuvimos. Así que de este cepo a una unificación cambiaria hay que salir cuanto antes. Hay que cumplir ciertos requisitos. Para mí, uno de esos requisitos es justamente el tener un nuevo presidente al cual la gente le tenga confianza. Al actual nadie le tiene nada de confianza, ¿no? Una vez que tengamos un nuevo presidente en la cual la gente depositó sus esperanzas en el futuro, bueno, aumentar esa credibilidad, ese capital que va a contar el nuevo presidente, lanzando el día 1 todos los proyectos de reformas estructurales urgentes, esas medidas que se necesitan para sacar a la Argentina de este rumbo de empobrecimiento y de ir de crisis en crisis que ya llevan décadas, ¿no? Y a partir de ahí, con esa mayor credibilidad, mostrando a la gente, miren, así vamos en el tiempo, porque no hay milagros, ¿sí? En el tiempo vamos a ir resolviendo estos problemas, aumentar la credibilidad y poder salirse a una unificación cambiaria del cepo lo más rápido posible, ¿no? Y una vez que uno hizo eso, es que tiene la oportunidad de empezar a resolver en el tiempo el problema de las LELIX, porque claramente el proceso va a partir de ir pagando esas LELIX, pero también de recuperar, hay que recuperar el valor del patrimonio del Banco Central, porque el Banco Central tiene activos, lo que pasa es que son todos bonos del Tesoro y deuda del gobierno que no valen nada. Ahora, ¿qué pasaría si el gobierno de Javier Milei hace las cosas bien? Esos bonos pueden llegar a valer en 2 años 3 veces más, y antes también, ¿no? Entonces, puede eso darte la posibilidad de recuperar la solvencia del Banco Central, e incluso en el futuro, una vez que se recupere esa solvencia del Banco Central, disminuyendo las LELIX y teniendo un patrimonio fuerte, pues hasta hacer la dolarización que él tanto predica, ¿no? Pero la verdad es que sin un Banco Central solvente, esa dolarización es imposible, porque hoy el Banco Central está absolutamente quebrado. Sí. Parte de la quiebra tiene que ver con esto de las LELIX que vos mencionabas, que para que se dé una idea la gravedad de la situación la gente, el total de pasivos remunerados, uno de ellos es son las LELIX, son más de 3 veces la cantidad de pesos que todos los argentinos tenemos. Y para que se den otra idea de lo grave que es la situación del Banco Central, no tiene un solo dólar propio, y es más, se está usando más de 10.000 millones de dólares que son ajenos. Bien, situación delicada. Te quiero consultar, Aldo, esta situación que tiene que ver con, indudablemente, arrancar con el pie derecho, entre otras cosas, tiene que ver con las negociaciones que hay en torno a aprobar el presupuesto 2024 y la ley de reforma del Estado.
Digo, para todo esto se necesita quórum, consensos, alianzas políticas. ¿Cómo ves de alguna manera este round legislativo, sobre todo con un presidente que tiene minoría en ambas cámaras? Mirá, yo creo que lo que hace al presupuesto, en general, si uno lo que está proponiendo es austeridad, la lógica dice, y ningún incremento de impuestos, la lógica diría que los legisladores deberían apoyarlo, por lo menos los legisladores de la oposición, ¿no? No sé si los del actual oficialismo, porque hasta ahora se han movido con una dinámica distinta, pero aún así con esa dinámica distinta siempre se ha permitido de alguna forma que el presupuesto que presenta un gobierno se trate de aprobar. En todo caso, ¿sí?, podríamos discutir de vuelta un aumento de impuestos, eso que exija aumento de impuestos es otra cosa, pero porque ahí ya estamos hablando de aumentar la presión tributaria sobre los ciudadanos, y en eso sí tienen que tener mucho cuidado los legisladores, ¿no? Pero debería aprobarse el presupuesto. Ahora, lo que no sé es que sea necesario, no creo que sea necesario una ley para reformar el Estado, a menos que lo que estemos hablando sea de privatizar empresas públicas, porque cuando un presidente entra siempre usa un decreto para determinar cuál va a ser la estructura del Estado, ¿no? Todos los presidentes lo han hecho por decreto. Que yo sepa, no se han aprobado leyes porque eso está delegado. Entonces, si el actual presidente, el próximo presidente lo que decide es tener un Estado más chico, es simplemente definir con un decreto cuál es el organigrama nuevo de ese Estado, ¿no? Que él pretende. 8 ministerios, según parece, y muchísimas menos secretarías y cargos públicos, y eso se puede hacer, yo creo, por decreto. Y después, es cierto, hay un tema ahí con los empleados que hoy están en esos puestos que claramente no están prestándole un servicio a la sociedad, y en algunos casos tienen un sellito que le complica, ¿no?, la vida a la gente, que le inventaron para que él justifique estar en ese escritorio, que probablemente se queden sin un cargo, y con esa gente ya está previsto en la ley de empleo público hoy que pasa a estar en disponibilidad, o sea, se va a su casa, nadie pierde ingreso, queda en la calle, se va a su casa y le siguen pagando el sueldo mientras entrena para insertarse en el sector privado productivo, ¿no? Con además subsidios que se le dan a los empresarios que toman esta gente que queda en disponibilidad, pero ese sería el esquema para hacer una reforma del Estado, ¿no? Aldo, dos situaciones te quiero plantear. Digo, en este esquema al que se entiende, plan motosierra o no, va a ir Milei, ¿de cuánto debiera ser el ajuste, según tu mirada, del gasto público que socialmente pueda bancar la sociedad, por lo menos en una primera etapa, en términos del producto? A ver, yo creo que va a ser, de hecho, alrededor de 3 puntos porcentuales del PBI, el esfuerzo inicial, y en el mediano plazo, con esta estrategia que acabo de comentar, probablemente termine siendo mayor. Pero una cosa que tiene que quedar claro es esto del ajuste. Hasta donde yo sé, los jubilados hoy cobran muchísimo menos que cuando asumió este gobierno. Hasta donde yo sé, no hay un solo empleado privado, ni entre los informales, ni entre los que tienen empleo en relación de dependencia, que hoy tengan más poder adquisitivo que antes, a menos que lo hayan ascendido, ¿no? Pero si uno mira lo que son las encuestas de salarios, los únicos que mejoraron su poder adquisitivo son los empleados del sector público, te cuento. ¿Sí? O sea, claramente estamos haciendo ya el ajuste. El problema es quién lo está haciendo, claro, ¿no? El problema es que lo está haciendo la gente que trabaja, los que no trabajan y viven de un plan asistencial, los jubilados están haciendo el ajuste. Los que no están haciendo el ajuste son los que están en el sector público y los políticos, en todo caso. Ese es el punto. Y ese es el ajuste que quiere hacer pagar Milei. Claro, claro.
Exactamente, o sea, acá hay que decidir, o sea, en economía no es que vos podés gastar lo que se te dé la gana, eso es, vos podés gastar en tu casa lo que se te dé la gana, si tenés la receta me la pasás porque yo la verdad que me vendría fenómeno, si en mi casa no se gasta lo que uno se le da la gana, se gasta lo que uno tiene, ¿no es cierto? Bueno, en los países pasa igual, ahora, si en mi casa, ¿sí?, hay que hacer de golpe, que yo me pongo a gastar de más y decimos de golpe, uy, estamos gastando de más, hay que recortar los gastos, lo que puedo decidir en todo el caso es quién de mi familia y en qué vamos a recortar los gastos, ¿sí? Pero claramente lo que no va a pasar, ¿sí?, es que alguien no vaya a recortar los gastos, porque si no tengo la plata hay que recortar los gastos, ¿no? Bien. Y eso hasta ahora nos viene tocando a nosotros siempre, levantamos la mano los ciudadanos, no la política. Bien, dos últimas consultas, la última consulta, perdón, se me va el tiempo, Aldo, interesantísimo tu análisis. Se habla de privatizaciones en diferentes sectores y demás, pero el tema del caso YPF y el tema también de aerolíneas, ¿cómo ves de alguna manera esa medida? Mira, la verdad es que el Estado no se tiene que meter en lo que no le corresponde y puede hacer el sector privado. De hecho, estamos perdiendo más de $1 millón por día en tener una aerolínea que encima las prestaciones que da son carísimas, son mucho más caras que las privadas, ¿viste? O sea, tenemos una aerolínea para que viajen los ricos, porque los que no tienen plata viajan en las otras aerolíneas, una locura, ¿sí? Evidentemente tienen mejor uso los recursos que hoy estamos destinando de los contribuyentes en cualquier otra cosa, y eso no es que lo digo yo que, bueno, soy liberal, no, lo hizo el gobierno del Frente Amplio, donde está Pepe Mujica, que entre otras cosas fue como una suerte, fue Tupamaro, que viene a ser como haber sido montonero en el pasado, o sea, no es liberal, ¿no es cierto? Es bien de izquierda, y se dieron cuenta que tenían una empresa aérea que le salía carísimo, que no conectaba a nadie, que llevaba solamente a lo que podían pagar, que eran pocos, y un día dijeron, bueno, la cerramos, y la cerraron, porque que la plata no es que crecen los árboles, si vos la destinás a mantener una aerolínea que no sirve, pues no la estás destinando a ayudar a quien verdaderamente lo necesitan, y hoy tienen una conectividad en su país que es muchísimo mejor que antes, ¿sí? Simplemente que con aerolíneas privadas y más barato todavía. Bueno, eso es lo que tenemos que copiar, las cosas que se hacen bien en el mundo, ¿no? Y de vuelta lo hizo el Frente Amplio, ¿no? Bien, y con respecto a YPF lo mismo, acá el punto es, nosotros fuimos el domingo a votar, ¿no? Y estuvimos votando todas las veces durante estos 40 años de democracia, gracias a Dios, gobiernos que cuando llegan al gobierno lo último que hacen es cumplir con los roles que tiene que cumplir el Estado, ¿sí?, que manda la Constitución Nacional. Eso ninguno, si vos te fijas, ninguno de esos roles hoy los cumple, ni los estuvo cumpliendo el Estado argentino. Ahora, eso sí, ellos no son unos inútiles totales para cumplir los roles para los cuales los hemos elegido, y parece que son buenos para manejar empresas. No nos equivoquemos, lo que pasa es que los sueldos y los cargos y la cantidad de plata que pueden sacar de esas empresas que ellos crean o estatizan es infernal. Claro. ¿Sí? Ellos y sus amigos. Entonces por eso pierden plata, además, pierden plata porque todo el mundo está parasitando esas empresas del Estado que te dicen que son de los argentinos, y en realidad son de los gremialistas, los funcionarios, los políticos, todos los que sacan plata de ahí, plata que en definitiva la terminamos poniendo los contribuyentes, ¿no? Así es. Aldo, se nos fue el tiempo. Yo te quiero agradecer muchísimo la presencia, los conceptos y tu mirada, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena noche. Muchas gracias, Aldo, un gran saludo. Nos vamos rápidamente a la pausa después de la entrevista al economista Aldo Abraham, y en el tercer bloque, el institucional, continuamos con la política porque está con nosotros el dirigente de La Libertad Avanza, Marcelo Bottazzi.
Hola, gordo. Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé. Sí, comprala. Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso. A la vuelta pasás por el súper, que hoy también tenemos descuento. Dale. Pensá en tus beneficios, pensá en tu futuro, pensá siempre en grande, pensá en macro. Ascuaga y Asociados, Estudio Contable. En San Nicolás, Chacabuco 66, primer piso. Y en Rosario, Corrientes 1489, cuarto piso, departamento 1. Administración@estudioascuaga.com.ar. Estaciones de servicios Shell Hipólito, SRL. Combustibles líquidos y GNC. Servicio de despacho de combustibles en zonas rurales e industrias. Servicio, calidad y seguridad en sus dos direcciones. Avenida Moreno, esquina Viale. Y Avenida Sabio, esquina Guido Hispano. En NAES Argentina, renovamos nuestra identidad para continuar profundizando la transición hacia un futuro con energías renovables. Una nueva imagen, con nuevos colores, pero el mismo compromiso y energía de siempre. AES Argentina, acelerando el futuro de la energía, juntos. Fabián Contartese, asesor financiero, agente productor de mercado de capitales, inversiones bursátiles, 336-427-9578, Petreca 5, San Nicolás. Fabián Contartese. Ahora sí, arranca el bloque institucional de San Nicolás Debate, lo habíamos anunciado, está con nosotros el dirigente, referente de La Libertad Avanza, Marcelo Botassi. Muy buenas noches, Marcelo, bienvenido nuevamente a San Nicolás Debate, un gusto. Hola, muy buenas noches, Baltasar, un saludo también a toda la audiencia y acá estamos después de estas elecciones. Se te ve muy contento, exultante, Marcelo, porque bueno, no es para menos, finalmente logró consagrarse presidente de la Nación Javier Milei, el líder de tu espacio, y bueno, por estas horas es todo algarabía. Contanos cómo viviste ese triunfo, cómo lo vivió los referentes locales y sobre todo qué expectativas hay. La verdad es que un gran día, un gran equipo y las alegrías todas. Y en esto decirle a todos los ciudadanos nicoleños, también de la provincia y del país entero, que nos han acompañado en nuestras propuestas tan genuinas, tan puras, tan sentidas y tan necesarias para nuestro país, y que la sociedad nos haya dicho sí y que haya creído en nosotros, realmente han formado esta gran alegría y hoy tenemos la gran responsabilidad de estar al frente y, como decimos, se acabaron las palabras y ahora sí que comienzan los hechos y va a venir el cambio. Los hechos en esta transición, de hecho estuvo la transición entre Alberto Fernández y Javier Milei. Bueno, por estas horas hay un montón de rumores, un montón de cuestiones, se vive un tiempo de expectativa, ¿no? Pero finalmente va a venir la asunción y sobre todo finalmente el gobierno de Javier Milei, en donde hay una enorme incertidumbre en torno a la herencia económica que recibe y en cuanto a su capacidad política para llevar adelante el programa. Contanos cómo lo vivís vos, digamos, no solo como dirigente, sino como argentino, esta situación. Como argentino, la verdad, con mucha alegría, muchísimo optimismo, como seguramente los que están escuchando, porque realmente lo que ha provocado a 24 horas de la Asunción y en un feriado para el país y con los mercados internacionales abiertos, pensar que las acciones subieron, algunas de ellas, los bonos, 42% lo del país, realmente eso es algo que nos arroja mucho optimismo y nos muestra que tenemos una economía que va a ir directamente hacia arriba y que nos esperan tiempos muy prósperos. Pensemos que hoy, el primer día hábil, han subido un 36% en promedio. Ni hablar algunas que han picado en punta con un 50, 60, algunas más, otras menos. Pero realmente el optimismo y la confianza que el mercado le ha encomendado a nuestro líder Javier Milei, porque es la figura, son los mismos de siempre, que hoy siguen hasta el 10 de diciembre, como ha dicho nuestro referente nacional. Háganse cargo hasta el 10, pero ya la sola presencia de Javier Milei inspira confianza y de hecho a la prueba me remito, en los mercados se ha visto reflejado.
Hay declaraciones, todavía por supuesto ni ha asumido Javier Milei, recién ha ganado la elección, de gremios, de algunos sectores de la oposición que ya están saliendo a marcar alguna cancha en torno a la resistencia. ¿Cómo ven un poco el tema de la gobernabilidad, sobre todo sabiendo por supuesto que tiene una estructura muy chica y que va a necesitar tener aliados para gobernar? La verdad, como has dicho, me voy a remitir al inicio de tu conversación, que has dicho que tenés mucha confianza en Javier Milei y otras cuestiones más, y realmente es eso, porque el mercado confía, la sociedad confía, y estos bloques, como has dicho, son minoritarios. Y realmente la sociedad se ha manifestado, tenemos el acompañamiento de los mercados, de la gente, los empresarios, comerciantes, agropecuarios, y estos grupos diminutos realmente se van a tener que ir acoplando al sentir de las mayorías, que aquí ahora empieza el lugar y el espacio para todos aquellos que aman la libertad, para poder hacerse valer, y realmente vienen momentos de oportunidades. Entonces, estos pequeños bloques diminutos realmente se tendrán que ayornar a los nuevos tiempos que vamos a vivir, y si no, la sociedad toda sabrá con nombre y apellido quiénes son los distintos referentes que no hacen más que entorpecer un buen funcionamiento democrático. Y en esto también deslizaste algo sobre la capacidad de nuestro líder Javier Milei, y ha quedado demostrado que hace tiempo se juntó con Barrio Nuevo, quien vino a tener alguna conversación, luego tomó distancia y hoy nuevamente se arrimó. Porque, como ha mencionado luego del triunfo Javier Milei, dijo que la libertad es un espacio para todos aquellos que quieran trabajar, que tengan experiencia, porque un país no lo hace un solo líder nacional, ni algún líder provincial, ni municipal, sino se hace entre todos los integrantes del país, entre todos los ciudadanos de bien. Es por eso que, más allá de una orientación ideológica, se abren los brazos, y para todos los que quieran venir a abrazar estas ideas libertarias y seguir el camino de la prosperidad, como dijo Milei, están invitados a hacerlo, y aquellos que se opongan porque son de la casta política, los viejos políticos que abrazan el nepotismo o lo que fuere, no van a tener lugar en estos momentos, y los viejos sindicalistas y demás que no quieran realmente un saneamiento sindical y buscar fuentes de inspiración, fuentes de renovación y realmente necesaria para nuestra economía y para ganar mercado laboral, lamentablemente esa gente quedará fuera. Marcelo, sos empresario, ahora has estrenado el traje de dirigente político, has sido candidato a intendente en la última elección. ¿Sentís que hay, digamos, un cambio de época en la sociedad de la mano de esta batalla cultural que pueda tomar como más amigable reformas que por ahí hace 10 años ni se lo pasaban por la cabeza a los argentinos, si se habla de privatizaciones y demás? No me cabe duda, yo considero que las generaciones etarias de más años tienen que escuchar más a los jóvenes. Son nuestros jóvenes los que se estaban yendo justamente del país y que hoy los convocamos a que vuelvan, que la Argentina va a ser un país de oportunidades. Porque si hoy Javier Milei es gobierno, es gracias al voto de los jóvenes, también como de las personas mayores, porque los jóvenes han logrado persuadir a la gente grande y decirle: esto es el cambio, esto es lo que necesitamos, y no nos queremos ir a vuelo de nuestra querida Argentina. Y realmente ha sembrado esa idea nuestro líder en los jóvenes, y hoy nos acompañan hasta la gente grande. Entonces consideramos que sí, vamos a tener todo el acompañamiento y vamos a tener un país próspero. Optimista. Marcelo, te quiero consultar a nivel local. Este triunfo de Javier Milei y lo que dejaron las elecciones, ¿cuántos concejales estarían ingresando por la Fuerza de Libertad Avanza a nivel local? 2 concejales. 2 concejales. El espacio incorpora 2 concejales, y desde ahí todo lo deslizado en cada una de las presentaciones y en las recorridas que hemos hecho se van a honrar en el Consejo Deliberante. Bien. ¿Cómo ve los tiempos del Consejo Deliberante desde el punto de vista de los debates? ¿Qué va a proponer la Libertad Avanza? Si bien, por supuesto, estamos hablando de un número muy chico frente al universo de 20 concejales, pero digo, ¿qué va a proponer desde el punto de vista de la propuesta? Sí, es un espacio muy pero muy chico, pero con ideas grandes. Entonces, de nuestro espacio, todo lo que fuimos
deslizando a través de la campaña, como la baja de tasas, mejorar la seguridad de la ciudadanía, desde lo que se puede desde el municipio también reivindicar y recuperar valores a nivel escolar, entre tantas otras cosas más, se irán plasmando en proyecto y presentando justamente en el Consejo, y acompañaremos todo lo que consideramos que está perfectamente bien, como lo hemos dicho y como hemos observado y aplaudido durante toda esta trayectoria, y lo que esté mal levantaremos la mano y diremos no estamos de acuerdo. Bien. La última consulta, Marcelo, ¿cómo ves la relación entre el presidente ya electo Javier Milei y la administración local de Santiago Passaglia? Y realmente yo considero que todas estas cuestiones, un país, como dije anteriormente, se lleva adelante entre todos los que compartimos responsabilidades y esfuerzo, y en esto digo que ya él, al consensuar criterios, ideas con la referente de lo que era Juntos por el Cambio, nosotros de abajo seguiremos el mismo lineamiento. Si nuestro líder, Javier Milei, dice por acá es el camino y ellos van a formar una sinergia en forma conjunta, nosotros seguiremos. Entonces, en efecto, digo, nosotros vamos a estar cerca también de lo que ha quedado de Juntos por el Cambio, hoy más orientado al PRO. Y en eso tenemos mucho optimismo, sin perder la esencia y el protagonismo que justamente la ciudadanía nos ha dado a través de su voto. Claro, ese es el desafío. Marcelo, se nos fue el tiempo, te quiero agradecer mucho la presencia. Pero muchísimas gracias, como siempre, Baltasar, a vos, a todo tu equipo y a la gente que nos acompaña, nos sigue, y decirle de corazón muchísimas gracias, y vamos a honrar la gran responsabilidad que nos dieron a través del Consejo Deliberante y el trabajo arduo que nos va a esperar en todo este tiempo que se avecina, que va a ser muy grato para toda la gente de trabajo. Muchísimas gracias, Marcelo. Lo vio, lo escuchó, pasó por San Nicolás de Debate, el dirigente Marcelo Botassi, de La Libertad Avanza, por supuesto haciendo un raconto de todo lo que se vio en las elecciones y generando una expectativa optimista para adelante con el nuevo gobierno. Ahora sí, nos vamos a la última pausa y cuando regresamos los comentarios del cierre. IAS, Instituto Argentino de Siderurgia, Controles Ambientales, Sustentabilidad Energética y Reciclo de Materiales, Ensayos Químicos y Físicos, Diagnósticos sobre Procesos, Cursos Internacionales e InCompany. Donde crecemos, donde compartimos, donde nos unimos, donde trabajamos, donde vivimos. Polibás, autoservicio de embalaje, atención a comercios y empresas, cotillón para fiestas. Polibás, Belgrano, esquina Urquiza. Hemos llegado al final de San Nicolás Debate, lo prometido, el análisis, los protagonistas en una noche marcada por la política. Bueno, las claves del gobierno de Milei, la era Milei, que va a empezar el 10 de diciembre, un montón de cuestiones y danzas sobre los futuros nombres que van a formar parte de este gabinete de 8 ministerios, las claves de una economía y de una herencia que según parece es pesada, pero que de alguna manera va a empezar a marcar el camino de 4 años de gestión. Primer antecedente sobre el cual el mundo va a mirar este ensayo en el cual el primer presidente liberal libertario que forma parte de una presidencia de la Argentina, el primer economista en ser presidente de la Argentina, y bueno, con un estilo muy particular, con una estructura en el cual
en menos de 2 años y en una carrera meteórica lo llevó primero a ocupar una banca de diputado nacional y ahora a imponerse en un balotaje y ser presidente de la nación, y todo lo que de alguna manera va a demarcar un tiempo en el cual la gobernabilidad, las reformas y estabilizar la economía van a ser algunos de los grandes desafíos de la gestión del gobierno de Milei, en el cual una sociedad, por supuesto, muy pero muy golpeada por la economía, necesita resultados, necesita de alguna manera medidas concretas y necesita que se vaya revirtiendo esta situación. Sobre todo, se nos está yendo el tiempo en un mundo que pareciera que el 2024 va a tener mucha viento de cola para la Argentina, y esperemos lo podemos aprovechar. Se me fue, era un editorial más largo, el tiempo televisivo es así. Agradecerle, recordar la repetición sábado 22 horas y domingo 18:30. Habrán sido muy amables, muchas gracias y hasta el jueves.